La mayoría de las personas cree que la Biblia siempre fue la Biblia. Que apareció completa, perfecta, cerrada, como un paquete divino sellado al vacío. Un libro que descendió del cielo, intacto, sin tachones, sin borradores, sin versiones previas. Y sin editores, por supuesto. Porque aceptar editores sería aceptar algo peligroso, que alguien decidió que leerías, y que no. Pero la historia real empieza de una forma mucho menos sagrada y mucho más humana. Imagina un mundo sin Biblia. No como concepto, sino como objeto. No hay un solo libro. No hay tapas. No hay índice. Hay historias sueltas, relatos orales que cambian con cada narrador, cartas privadas que jamás fueron pensadas para ser eternas, y textos místicos escritos por comunidades pequeñas que jamás imaginaron que, siglos después, alguien los llamaría palabra de Dios. Durante décadas, y luego siglos, nadie habló de la Biblia. Nadie sabía que estaba participando en la creación del libro más influyente y más manipulado de la historia occidental. Cada grupo contaba su versión. Cada comunidad tenía su Jesús. Algunos lo veían como un maestro sabio. Otros como un profeta judío. Otros como un ser puramente espiritual que jamás tuvo cuerpo. Y otros, más radicales, como una chispa divina que vivía dentro de cada ser humano. Demasiadas versiones. Demasiadas ideas. Demasiada libertad. Y ahí empieza el problema. Porque cuando una idea se vuelve poderosa, deja de pertenecer al pensamiento, y pasa a pertenecer al poder. Durante los primeros siglos del cristianismo no existía una doctrina unificada. No había una iglesia sólida. No había una jerarquía clara. Había caos. Y el caos es el peor enemigo de cualquier institución que quiera mandar. Cada grupo leía textos distintos. Algunos evangelios circulaban en secreto. Otros se leían abiertamente. Algunos hablaban de un conocimiento interior. Otros decían que el reino de Dios no estaba afuera, sino dentro de ti. Y eso, para cualquier estructura de control, es dinamita. Porque una persona que cree que lo divino está dentro de sí, ya no necesita intermediarios. Y ahí aparece la censura. No como maldad abstracta, sino como estrategia. La censura no empieza quemando libros. Empieza seleccionando. Empieza preguntando, ¿cuál versión nos conviene? ¿Cuál refuerza la autoridad? ¿Cuál exige obediencia? ¿Cuál convierte la duda en pecado? La Biblia, tal como la conocemos, no es el resultado de una revelación. Es el resultado de una elección. Y toda elección implica una exclusión. Mientras algunos textos eran copiados con cuidado casi obsesivo, otros empezaban a desaparecer. No porque fueran falsos, sino porque eran peligrosos. Evangelios donde Jesús no hablaba de infierno eterno. Textos donde las mujeres enseñaban. Escritos donde el conocimiento era la salvación, no la fe ciega. Relatos donde la resurrección no era física, sino simbólica. Todo eso era demasiado incómodo. Así que había que hacer algo con ellos. Algunos fueron declarados herejía. Otros simplemente dejaron de copiarse. Y en una época donde un texto solo sobrevivía si alguien lo copiaba a mano, dejar de copiarlo era una forma elegante de asesinato intelectual. No hubo conspiración cinematográfica. No hizo falta. Bastó con decidir qué se enseñaba y qué se callaba. Siglos después, cuando el cristianismo dejó de ser perseguido y pasó a ser aliado del poder político, el problema se volvió urgente. Un imperio necesita orden. Necesita una verdad oficial. Necesita un solo relato. Y un Dios que legitime la autoridad. No puedes gobernar con 20 versiones de la verdad. Así que hombres, no dioses, se reunieron. Discutieron. Debatieron. Votaron. Decidieron. Algunos textos entraron. Otros quedaron afuera. No porque el cielo hablara más fuerte, sino porque ciertas ideas encajaban mejor con el modelo de poder que se estaba construyendo. Un Dios lejano. Una jerarquía clara. Una autoridad incuestionable. Un castigo eterno para quien dude. Y una salvación administrada por la institución correcta. El resultado fue un libro cerrado.
un canon. Una lista definitiva. Y todo lo que quedó fuera fue etiquetado con una palabra muy conveniente, apócrifo. No significa falso. Significa oculto. Y lo oculto siempre da miedo. Porque si esos textos eran tan peligrosos que había que enterrarlos, prohibirlos, quemarlos. Quizá el peligro no estaba en ellos, sino en lo que podían despertar. Durante siglos, leer por tu cuenta fue sospechoso. Interpretar sin permiso fue pecado. Cuestionar fue herejía. La Biblia debía ser leída de una sola forma, explicada por una sola voz, desde un solo lugar. Porque un libro sagrado abierto al pensamiento crítico deja de ser una herramienta de control y se convierte en una amenaza. Y una amenaza no se debate. Se censura. Pero la censura nunca es perfecta. Porque algunos textos sobrevivieron enterrados en el desierto. Otros escondidos en monasterios. Otros olvidados hasta que alguien, siglos después, los volvió a encontrar. Y cuando esos textos reaparecieron, mostraron algo inquietante, un cristianismo distinto. Más diverso. Más incómodo. Menos obediente. Un cristianismo que no necesitaba tanto miedo. Y eso nos obliga a una pregunta que incomoda tanto hoy como hace siglos. Si la Biblia es la verdad absoluta, ¿por qué necesitó ser protegida del pensamiento libre? Si es divina, ¿por qué tuvo que ser editada? Y si Dios es omnipotente, ¿por qué su mensaje depende tanto de lo que los hombres decidieron conservar? Esto no es una historia sobre fe. Es una historia sobre poder. Y apenas estamos empezando. La censura nunca se presenta como censura. Jamás dice su nombre en voz alta. Se disfraza de cuidado, de pureza doctrinal, de protección del creyente. Porque decir esto no lo leas siempre suena mal, pero decir esto puede confundirte suena casi pastoral. Y así fue como muchos textos comenzaron a desaparecer sin necesidad de hogueras públicas. En los primeros siglos, leer sobre Jesús no era una experiencia uniforme. Cada comunidad tenía sus propios escritos, sus propios recuerdos, su propio énfasis. Algunos textos hablaban de milagros espectaculares. Otros apenas los mencionaban. Algunos presentaban a Jesús como un ser divino desde el nacimiento. Otros como un humano iluminado que fue adoptado por Dios. Y otros, quizá los más inquietantes, lo mostraban como un maestro que invitaba a mirar hacia adentro, no hacia arriba. Ahí es donde aparecen los textos gnósticos. La palabra gnosis significa conocimiento. No fe. No obediencia. Conocimiento. Y esa sola idea ya era un problema enorme. Porque si la salvación llega por comprender, entonces no depende de una institución. No necesitas sacerdotes. No necesitas sacramentos. No necesitas una jerarquía que administre lo sagrado. Solo necesitas entender. Y eso es imperdonable para cualquier sistema que quiera durar siglos. En muchos de estos textos, Jesús no viene a morir por tus pecados. Viene a despertarte. No te dice que creas. Te dice que recuerdes. No promete un cielo futuro. Habla de una verdad presente. El reino de Dios no es una recompensa después de la muerte. Es una realidad interior que ya está ahí, esperando ser reconocida. Demasiado libre. Demasiado peligroso. Uno de esos textos, atribuido a Tomás, no narra la vida de Jesús. No cuenta milagros. No describe la crucifixión. Es una colección de dichos. Frases cortas. Enigmas. Provocaciones. Jesús no actúa como un salvador sacrificial. Actúa como un maestro incómodo. Alguien que no da respuestas fáciles, sino preguntas que desarman. En uno de esos dichos, Jesús afirma que el reino está dentro de ti y fuera de ti, y que cuando te conozcas a ti mismo, entonces comprenderás. No hay mención de pecado original. No hay condena eterna. No hay amenaza. Solo una invitación al autoconocimiento. Eso no construye imperios. Otros textos van incluso más lejos. Presentan a figuras femeninas enseñando, interpretando, liderando. María Magdalena aparece no como una pecadora arrepentida, sino como una discípula con autoridad espiritual.
En algunos relatos, incluso corrige a los otros discípulos. Y eso, en una estructura patriarcal que estaba consolidándose, era intolerable. Una mujer con voz espiritual no era solo una herejía teológica. Era una bomba política. Así que esos textos fueron marginados. No refutados con argumentos profundos, sino desacreditados con etiquetas simples. Herejes. Falsos. Inspirados por fuerzas oscuras. Porque cuando no puedes destruir una idea con razón, la destruyes con miedo. Y el miedo funciona. A medida que la Iglesia crecía en poder, también crecía su necesidad de uniformidad. Un mensaje ambiguo puede inspirar. Un mensaje cerrado controla. Y la Biblia tenía que convertirse en un manual de certezas, no en una invitación a pensar. Por eso, el proceso de canonización no fue espiritual. Fue político. No se trataba de descubrir qué textos eran verdaderos. Se trataba de decidir cuáles eran útiles. Cuáles reforzaban la autoridad. Cuáles justificaban la obediencia. Cuáles convertían la duda en pecado y la fe en virtud. Los textos que hablaban de un Dios distante, juez, legislador, encajaban perfectamente. Los que hablaban de un Dios interior, accesible, imposible de monopolizar, no tanto. Así que quedaron afuera. No porque mintieran, sino porque decían demasiado. Y lo más inquietante es esto: durante siglos, la mayoría de los creyentes jamás supo que esos textos existían. No había internet. No había bibliotecas abiertas. No había opciones. La versión oficial era la única versión posible. Lo demás era silencio. La Biblia se convirtió en un libro cerrado, no solo en contenido, sino en interpretación. Leerla sin guía era peligroso. Interpretarla por cuenta propia, un acto casi criminal. Porque si cada persona podía encontrar su propio significado, la autoridad se diluía. Y el poder detesta diluirse. Por eso la censura no terminó con el canon. Continuó con las traducciones. Con las copias. Con las interpretaciones oficiales. Palabras cambiadas. Matices suavizados. Conceptos ajustados. No grandes conspiraciones, sino pequeños retoques acumulados durante siglos. Lo suficiente para moldear la narrativa sin que nadie lo note. Y mientras tanto, la imagen de Jesús también fue cambiando. El maestro incómodo se convirtió en un rey celestial. El provocador pasó a ser un símbolo de obediencia. El mensaje radical fue domesticado. No porque fuera falso, sino porque era peligroso. Y aquí aparece una pregunta que atraviesa toda esta historia como una grieta imposible de tapar. ¿Por qué una verdad divina necesita ser protegida del pensamiento humano? Si el mensaje era claro, ¿por qué tantas versiones? Si era eterno, ¿por qué tantos ajustes? Y si era incuestionable, ¿por qué tanto miedo a que alguien cuestionara? Tal vez el problema nunca fue Dios. Tal vez el problema fue lo que ciertas ideas podían hacerle al poder. Porque una persona que piensa no obedece igual. Y una persona que entiende, ya no necesita intermediarios. Y eso, para una institución que se construye sobre la autoridad absoluta, es el verdadero pecado. Cuando el cristianismo dejó de ser perseguido y comenzó a ser protegido por el poder político, algo cambió para siempre. No fue un milagro. Fue un giro estratégico. Pasó de ser un movimiento incómodo, diverso y desordenado, a convertirse en una herramienta perfecta para un imperio que necesitaba cohesión, obediencia y un relato único. El mensaje dejó de ser peligroso para el poder, y empezó a servirle. Un imperio no puede permitirse dudas teológicas. No puede gobernar con múltiples interpretaciones de lo sagrado. Necesita una verdad oficial, clara, simple y repetible. Una verdad que legitime la autoridad, que santifique la jerarquía y que convierta la desobediencia en algo más que un delito, en un pecado. Y ahí es donde la Biblia se vuelve un asunto de Estado. No fue un rayo del cielo el que cerró el canon. Fue una mesa. Hombres sentados. Discusiones. Alianzas. Tensiones. Decisiones humanas envueltas en lenguaje divino. Textos debatidos no por su profundidad espiritual, sino por su utilidad doctrinal.
No se preguntaban qué despertaba más conciencia, sino que producía más unidad. Y la unidad, cuando se impone, siempre sacrifica algo. La diversidad fue la primera víctima. El cristianismo primitivo era incómodo porque no tenía un centro claro. Ahora lo tendría. Y todo lo que no encajara debía desaparecer. No con ruido, sino con autoridad. Se declaró que era ortodoxo y que era herejía. Y una vez que una idea es declarada herejía, ya no necesita ser discutida. Puede ser silenciada sin remordimientos. La censura se institucionalizó. A partir de ese momento, no solo se decidió qué textos eran sagrados, sino cómo debían ser leídos. El significado dejó de ser una búsqueda personal y se convirtió en una instrucción oficial. El texto ya no invitaba a pensar. Exigía aceptar. Y cualquier lectura alternativa no era una interpretación distinta, sino una amenaza. El conocimiento empezó a ser sospechoso. Pensar demasiado era peligroso. Preguntar demasiado era arrogancia. Dudar ya no era parte del camino espiritual, sino un síntoma de rebeldía. Y así, poco a poco, la fe se separó del entendimiento. No porque fueran incompatibles, sino porque un creyente que entiende es más difícil de controlar que uno que solo obedece. La Biblia, cerrada y sellada, se convirtió en un instrumento perfecto. Un libro que hablaba de amor, pero también de castigo. De salvación, pero bajo condiciones. De verdad, pero solo una. Y esa verdad tenía intérpretes autorizados. La censura ya no era solo textual. Era mental. Durante siglos, la mayoría de las personas no sabía leer. Y quienes sabían, no tenían acceso libre a los textos. La Biblia no era un libro del pueblo. Era un objeto controlado. Leído en voz alta. Interpretado desde arriba. Explicado de una sola manera. Porque el poder no solo controla lo que se dice, sino quién puede decirlo. Y aquí ocurre algo irónico, un libro que habla de luz fue mantenido en la oscuridad. No porque fuera falso, sino porque leerlo sin filtros podía producir conclusiones peligrosas. Podía despertar preguntas. Podía revelar contradicciones. Podía mostrar que no todo encajaba tan perfectamente como se enseñaba. Así que la Biblia se volvió intocable, pero no accesible. Sagrada, pero no libre. Y cada vez que alguien intentó romper ese cerco, la respuesta fue siempre la misma: miedo. Miedo al infierno. Miedo a la condena. Miedo a la excomunión. Miedo a pensar por cuenta propia. Porque el miedo es el mejor censor. No necesita soldados. No necesita fuego. Se instala en la mente y hace el trabajo solo. Sin embargo, incluso bajo ese control férreo, algo seguía filtrándose. Ideas que no encajaban del todo. Pasajes que incomodaban. Historias que parecían contradecir el mensaje oficial. La Biblia, a pesar de la censura, nunca fue completamente dócil. Demasiadas voces. Demasiadas capas. Demasiadas grietas. Y esas grietas son importantes. Porque muestran que no estamos ante un texto uniforme, sino ante una compilación. Una biblioteca editada. Un collage de épocas, intereses y visiones distintas. Un libro que pretende ser uno, pero que delata su pluralidad en cada contradicción, en cada cambio de tono, en cada giro inesperado. La censura intentó borrar esa pluralidad, pero no pudo hacerlo del todo. Y eso nos lleva a una verdad incómoda. Si la Biblia fuera un mensaje claro y directo de una sola mente divina, no necesitaría guardianes. No necesitaría castigos. No necesitaría amenazas. La verdad no teme ser examinada. Lo que teme al examen es el poder que se construye sobre ella. La censura bíblica no fue un accidente histórico. Fue una necesidad estructural. Porque un texto abierto produce personas libres. Y las personas libres no sostienen imperios espirituales durante milenios. Así que se cerró el libro. Se selló el canon. Se castigó la interpretación. Y se enseñó a creer sin preguntar. Pero la historia no termina ahí. Porque cada intento de censura deja huellas. Y esas huellas, siglos después, vuelven a hablar.
manuscritos encontrados por accidente, textos enterrados en vasijas, bibliotecas ocultas que sobreviven al olvido. Y cuando esas voces regresan, lo hacen con una fuerza inquietante. La censura siempre confía en el tiempo. Confía en el olvido. Confía en que, si algo se oculta lo suficiente, desaparecerá para siempre. Porque quemar un libro llama la atención, pero enterrarlo, eso es elegante. ¿Silencioso? ¿Eficaz? ¿O eso creyeron? Durante siglos, muchos textos simplemente dejaron de existir para el mundo. No porque fueran destruidos públicamente, sino porque nadie volvió a copiarlos. Y en una época sin imprentas, sin respaldo digital, sin guardar en la nube, un texto que no se copia es un texto condenado. Así desaparecieron evangelios, cartas, himnos, reflexiones teológicas enteras. No hubo escándalo. No hubo persecución visible. Solo silencio. Pero el silencio, a veces, es temporal. A mediados del siglo XX ocurrió algo que nadie en los primeros concilios habría podido prever. Un hallazgo accidental, casi ridículo en su origen, sacudió siglos de narrativa oficial. No fue una excavación monumental ni una misión académica cuidadosamente planeada. Fue un campesino, una jarra enterrada, y una curiosidad que pudo haber terminado muy mal. Dentro de esa jarra había libros. No fragmentos. No citas aisladas. Libros completos. Textos que, según la historia oficial, no debían existir. Evangelios prohibidos. Escritos místicos. Enseñanzas atribuidas a Jesús que no aparecían en la Biblia. Voces que habían sido silenciadas, pero no destruidas. Y cuando esos textos fueron leídos, algo quedó claro de inmediato. No coincidían con la versión domesticada del cristianismo que se había enseñado durante siglos. No hablaban obsesivamente de pecado. No giraban alrededor del miedo. No insistían en la obediencia ciega. Hablaban de conocimiento. De transformación interior. De despertar. De una verdad que no dependía de una institución. Era exactamente el tipo de mensaje que debía desaparecer. En esos escritos, Jesús no actúa como un intermediario exclusivo entre Dios y la humanidad. No se presenta como el único camino. Habla como alguien que señala una experiencia posible para todos. No exige fe irracional. Provoca comprensión. No amenaza con castigos eternos. Invita a mirar hacia adentro. Eso cambia todo. Porque si la divinidad no está monopolizada, el poder se diluye. Algunos de estos textos describen una realidad espiritual profundamente simbólica. La resurrección no es un evento físico espectacular, sino una metáfora de transformación. El reino no es un lugar al que se llega después de morir, sino un estado de conciencia. El enemigo no es el pecado, sino la ignorancia. Y ahí entendemos algo fundamental: no fueron textos marginales escritos por locos aislados. Representaban corrientes completas del cristianismo primitivo. Tradiciones que coexistieron durante siglos con las que luego serían declaradas oficiales. No eran desviaciones tardías. Eran caminos alternativos que simplemente perdieron la batalla política. La censura no eliminó errores. Eliminó competidores. Y cuando esos textos reaparecen, dejan en evidencia algo inquietante. El cristianismo pudo haber sido muchas cosas distintas. No estaba destinado inevitablemente a convertirse en una religión del miedo, la culpa y la obediencia. Eso fue una elección histórica, no un mandato divino. Pero el hallazgo de esos escritos no solo incomodó a las instituciones religiosas. También incomodó a muchos creyentes. Porque plantea una pregunta difícil de esquivar. Si estos textos existieron desde el principio, ¿por qué nunca nos hablaron de ellos? La respuesta oficial suele ser simple: porque eran falsos, peligrosos, heréticos. Pero esa explicación se desmorona cuando se examinan los textos con calma. No promueven violencia. No incitan al caos. No destruyen valores éticos. Lo que hacen es algo mucho más subversivo: desplazan la autoridad. El conocimiento deja de estar afuera. La salvación deja de ser un trámite. La fe deja de ser sumisión.
Y eso explica mejor que cualquier conspiración por qué fueron censurados. La historia siempre la escriben los vencedores. Y en este caso, los vencedores no fueron los que tenían las ideas más profundas, sino los que lograron alinearse con el poder político, imponer una estructura jerárquica y definir una doctrina única. El resto fue etiquetado como peligroso y borrado. O eso creyeron. Porque cada texto recuperado es una grieta en la narrativa oficial. Cada evangelio prohibido que vuelve a leerse demuestra que la Biblia no es el punto de partida del cristianismo, sino el resultado final de un proceso largo, conflictivo y profundamente humano. Un proceso donde se decidió qué recordar y qué olvidar. Y aquí surge una incomodidad mayor. Si la Biblia fue censurada en su origen, ¿cuántas capas más de censura se acumularon después? ¿Cuántas interpretaciones fueron moldeadas para servir a intereses específicos? ¿Cuántas lecturas posibles fueron descartadas antes incluso de que pudiéramos conocerlas? Porque la censura no termina cuando se cierra un canon. Continúa cada vez que una pregunta es castigada. Cada vez que una duda es tratada como debilidad. Cada vez que se enseña que pensar es peligroso. La Biblia sobrevivió. Pero no intacta. Sobrevivió filtrada. Editada. Domesticada. Y aún así, incluso en su forma censurada, sigue conteniendo tensiones, contradicciones y ecos de aquello que intentaron borrar. Como si las voces silenciadas se negaran a desaparecer del todo. Porque la censura no termina cuando se cierra un canon. Continúa cada vez que una pregunta es castigada. Cada vez que una duda es tratada como debilidad. Cada vez que se enseña que pensar es peligroso. La Biblia sobrevivió. Pero no intacta. Sobrevivió filtrada. Editada. Domesticada. Y aún así, incluso en su forma censurada, sigue conteniendo tensiones, contradicciones y ecos de aquello que intentaron borrar. Como si las voces silenciadas se negaran a desaparecer del todo. La censura más eficaz no es la que borra palabras, sino la que cambia significados. No hace ruido. No deja cenizas. Se infiltra lentamente, como una traducción mal hecha que nadie cuestiona. Y eso fue exactamente lo que ocurrió después de que la Biblia quedó cerrada. Los textos ya estaban seleccionados. Ahora había que asegurarse de que fueran entendidos de la forma correcta. Porque un libro, incluso censurado, sigue siendo peligroso si se lee con libertad. Así comenzó una segunda fase mucho más sutil, la reprogramación del mensaje. No se trataba de inventar algo completamente nuevo, sino de redirigir conceptos antiguos hacia un modelo útil. Palabras que antes apuntaban a experiencias interiores pasaron a significar obligaciones externas. Metáforas se volvieron literales. Símbolos se transformaron en amenazas reales. El infierno es un ejemplo perfecto. En los textos más antiguos, la idea de castigo eterno no ocupa el lugar central que después adquiriría. Hay imágenes, advertencias, metáforas morales, pero no un sistema detallado de tortura infinita. Esa construcción vino después. Creció. Se desarrolló. Se volvió gráfica, específica, aterradora. Porque el miedo, bien administrado, es más eficaz que cualquier argumento. Un creyente que teme no pregunta. Un creyente que teme obedece. La culpa también fue afinada. El pecado dejó de ser una acción concreta con consecuencias reales y se convirtió en una condición permanente. No importa lo que hagas. Naces en deuda. Naces fallado. Naces necesitado. Y esa necesidad solo puede ser satisfecha por la institución correcta. Eso no es teología. Es diseño psicológico. La censura aquí no elimina textos, elimina alternativas mentales. Reduce la experiencia espiritual a un único camino posible. Todo lo demás es error, engaño o soberbia. Así, incluso cuando alguien siente algo distinto, aprende a desconfiar de sí mismo. Y eso es clave. Porque el mensaje original de muchos textos tempranos invitaba a la transformación personal. A la comprensión. A la experiencia directa. Pero una experiencia directa no se puede controlar. No se puede dosificar. No se puede administrar en rituales.
Así que había que reemplazarla por algo más estable, doctrina. La doctrina no se vive. Se acepta. Y aceptar sin entender se convirtió en virtud. Aquí aparece una de las operaciones más brillantes de la censura, convertir la duda en pecado. Preguntar dejó de ser parte del camino espiritual y pasó a ser una amenaza. No porque las preguntas fueran malas, sino porque podían desarmar la estructura completa. Una persona que pregunta porque elige. Una persona que elige ya no obedece igual. Así que se enseñó que la fe auténtica es creer incluso cuando no entiendes. Especialmente cuando no entiendes. Porque entender podría llevarte a conclusiones no autorizadas. Y eso nos lleva a las traducciones. Cada traducción es una interpretación. Y cada interpretación es una toma de poder. Palabras que en su idioma original tenían múltiples significados fueron fijadas a uno solo. Conceptos fluidos se volvieron rígidos. Ambigüedades ricas se transformaron en certezas pobres. No fue un error. Fue funcional. Cuando una palabra puede significar muchas cosas, abre puertas. Cuando solo puede significar una, cierra caminos. Y el cristianismo institucional necesitaba puertas cerradas. Así, la Biblia siguió siendo leída durante siglos, pero cada vez más lejos de su diversidad original. El lector ya no se encontraba con un texto que invitaba a pensar, sino con un texto que exigía sentir. No era un diálogo. Era un monólogo. Y cualquier intento de recuperar otras lecturas fue tratado como rebelión. La censura se volvió invisible. No hacía falta prohibir libros si nadie sabía que existían. No hacía falta quemar ideas si las personas aprendían a rechazarlas por sí mismas. El sistema se volvió autosuficiente. Eso es lo más inquietante. Porque cuando la censura funciona bien, ya no necesita censores. Las personas se vigilan solas. Se corrigen solas. Se culpan solas. Y creen que eso es fe. Pero incluso así, algo siempre escapa. Porque las ideas no mueren tan fácil. Y cada generación produce personas que sienten que algo no encaja del todo. Que el mensaje que reciben no coincide con la experiencia humana real. Que hay preguntas que no encuentran respuesta dentro del marco permitido. Y cuando esas personas buscan, tarde o temprano se topan con los textos olvidados. Con las versiones alternativas. Con las grietas. Y entonces ocurre algo peligroso, se dan cuenta de que la fe que les enseñaron no era la única posible. Y eso no destruye necesariamente la espiritualidad. Destruye el monopolio. La censura bíblica no fue solo una cuestión del pasado. Sigue viva cada vez que se reduce la experiencia humana a una fórmula. Cada vez que se castiga la duda. Cada vez que se presenta un libro editado como si fuera una voz única e incuestionable. Pero entender esto cambia la relación con el texto. La Biblia deja de ser un objeto sagrado intocable y se convierte en lo que siempre fue, un producto histórico, atravesado por conflictos, intereses y decisiones humanas. Y paradójicamente, eso no la hace menos interesante. La hace más honesta. El verdadero problema de la censura bíblica nunca fue el pasado. Fue el futuro. Porque tarde o temprano alguien iba a leer demasiado. Iba a comparar. Iba a notar que algo no cuadraba. Y cuando eso ocurre, el sistema deja de ser invisible. Descubrir que la Biblia fue censurada no produce solo curiosidad intelectual. Produce una grieta emocional profunda. Porque no estás cuestionando un texto cualquiera. Estás cuestionando la base sobre la que construiste sentido, culpa, esperanza, miedo, identidad. Y eso duele. Por eso la reacción nunca es tranquila. Cuando una persona comienza a ver estas grietas, la respuesta institucional rara vez es diálogo. Es advertencia. Es presión. Es miedo reciclado. No se responde a la pregunta. Se cuestiona al que pregunta. Algo así como, si dudas, el problema eres tú. No el texto. No la historia. Tú. Y ahí la censura cambia de forma. Ya no necesita prohibirte leer. Necesita que te sientas culpable por hacerlo. El mecanismo es elegante y cruel al mismo tiempo.
Se enseña que cuestionar es soberbia. Que buscar otras fuentes es peligroso. Que comparar textos es abrirle la puerta al error. Así, el sistema no te encierra físicamente, te encierra mentalmente. Porque una persona con miedo se autocensura. Muchas personas sienten ese conflicto interno. Algo les dice que investiguen más, que profundicen, que no se queden con la versión simplificada. Pero otra voz, más antigua y más fuerte, les susurra que eso es peligroso. Que podrían perder la fe. Como si la fe fuera una porcelana frágil que no resiste una pregunta honesta. Y aquí aparece una verdad brutal. Si una creencia no sobrevive a la investigación, no era verdad, era costumbre. La censura moderna no quema libros. Los desacredita sin leerlos. Los etiqueta. Los ridiculiza. Los asocia con caos moral, con pérdida de valores, con castigo divino. Porque el miedo sigue siendo más efectivo que la argumentación. Pero cada vez funciona menos. Vivimos en una época donde los textos prohibidos ya no están enterrados bajo arena. Están a un clic de distancia. Donde las traducciones se comparan. Donde las versiones se confrontan. Donde el monopolio del discurso se fragmenta. Y eso cambia el equilibrio de poder. La censura ya no puede ser total. Solo puede ser ruidosa. Y cuando la censura se vuelve ruidosa, se vuelve evidente. Cada intento desesperado por proteger una versión única del texto revela lo que siempre estuvo ahí, en seguridad. Porque la verdad no necesita blindajes emocionales. No necesita amenazas. No necesita castigos eternos para sostenerse. Lo que necesita castigos es el control. Muchas personas, al descubrir estas capas de edición y censura, sienten que todo se derrumba. Y es comprensible. Porque durante siglos se enseñó que la Biblia era o perfecta o falsa. O divina o inútil. No se dejó espacio para una tercera opción, histórica. Aceptar que la Biblia es un producto humano no la destruye automáticamente. Lo que destruye es la idea de infalibilidad absoluta. Y esa idea era la columna vertebral del sistema de autoridad. Sin infalibilidad, hay diálogo. Sin infalibilidad, hay interpretación. Sin infalibilidad, hay responsabilidad personal. Y eso es justo lo que la censura intentó evitar. Pero aquí ocurre algo interesante. Cuando se rompe el miedo, muchas personas no pierden espiritualidad. Pierden culpa. Pierden terror. Pierden dependencia. Y empiezan a construir sentido desde otro lugar. Más honesto. Más humano. Eso es lo que más asusta. No el ateísmo. No la crítica. Sino la autonomía. Porque una persona autónoma puede leer la Biblia como lo que es, una colección de textos antiguos, con ideas profundas, contradicciones evidentes, capas culturales, conflictos políticos y destellos humanos genuinos. Ya no como un arma. Ya no como un código penal celestial. Y esa lectura es peligrosa para cualquier institución que necesita obediencia ciega. Por eso el discurso de censura sigue activo. Se disfraza de tradición. De respeto. De humildad. Pero en el fondo sigue siendo lo mismo, miedo a que alguien piense sin permiso. La pregunta final ya no es histórica. Es personal. ¿Qué pasa cuando descubres que lo que te enseñaron no es toda la historia? ¿Qué haces con esa información? ¿La ignoras para mantener la comodidad o la enfrentas para recuperar tu libertad? Porque la censura más fuerte no es la que otros ejercen sobre ti. Es la que tú aceptas por miedo a lo que podrías descubrir. Leer la Biblia sin censura hoy no significa leer evangelios secretos con música dramática de fondo. No significa volverse experto en lenguas antiguas ni vivir citando manuscritos para impresionar a nadie. Leerla sin censura es algo mucho más peligroso y mucho más simple, leerla sin miedo. Y el miedo siempre fue el verdadero guardián del texto. Durante siglos, la Biblia fue presentada como un objeto sagrado que no debía ser tocado sin guantes doctrinales. Un libro tan poderoso que podía salvarte. O condenarte, dependiendo de cómo lo miraras. Esa narrativa no protege al texto. Protege al sistema que se construyó alrededor de él. Porque cuando lees sin miedo,
Pasan cosas incómodas. Empiezas a notar contradicciones. Voces que no coinciden. Dioses que cambian de humor. Mandatos que hoy llamaríamos atroces. Silencios sospechosos. Y también encuentras belleza, poesía, intuiciones profundas, preguntas existenciales genuinas. Todo mezclado. Todo humano. Todo lejos de la imagen pulida que se enseñó desde el púlpito. La censura nos entrenó para leer buscando confirmación, no comprensión. Para encontrar respuestas prefabricadas, no preguntas nuevas. Para defender el texto, no dialogar con él. Y cuando un libro deja de poder ser cuestionado, deja de estar vivo. Un texto vivo resiste la crítica. Un texto muerto exige reverencia. Leer sin censura significa aceptar que la Biblia no habla con una sola voz. Habla con muchas. Algunas sabias. Algunas violentas. Algunas profundamente humanas. Y esa multiplicidad no es un defecto. Es una evidencia histórica. No es un libro caído del cielo. Es un archivo de conflictos humanos. Y eso lo hace infinitamente más interesante. Porque cuando entiendes eso, algo se rompe definitivamente. La idea de que existe una única interpretación correcta. Esa idea fue la joya de la corona del control religioso. Sin ella, no hay monopolio. Hay conversación. Y la conversación siempre es peligrosa para el poder. Aquí ocurre el giro final. El acto verdaderamente subversivo ya no es negar la Biblia. Es leerla sin intermediarios. Sin miedo al castigo. Sin la obligación de defenderla. Leerla como se lee cualquier texto antiguo. Con contexto, con preguntas, con espíritu crítico. Y eso cambia todo. Porque entonces entiendes que muchos dogmas no nacieron del texto, sino de la selección del texto. Que muchas certezas fueron construidas a partir de omisiones. Que muchas verdades absolutas dependen de lo que fue excluido del canon. La Biblia deja de ser una autoridad incuestionable, y se convierte en un testimonio. Un testimonio de cómo las sociedades antiguas entendieron el mundo. De cómo lidiaron con el miedo, la muerte, el poder, el sentido. De cómo intentaron explicar lo inexplicable. Y también un testimonio de cómo esas explicaciones fueron usadas, editadas y dirigidas. La censura no logró destruir todas las alternativas. Solo logró retrasarlas. Pero hoy, esas voces vuelven a escucharse. No como revelaciones místicas, sino como documentos históricos. Y su sola existencia desmonta una mentira fundamental, que siempre hubo una sola versión. Nunca la hubo. El cristianismo pudo haber sido muchas cosas. La Biblia pudo haber sido muchos libros distintos. La fe pudo haber tomado caminos menos violentos, menos culpabilizantes, menos autoritarios. Pero ganó una versión. Y el ganador escribió la historia. Eso no invalida la experiencia espiritual de millones de personas. Lo que invalida es la pretensión de exclusividad. La idea de que solo hay una forma correcta de creer, de leer, de entender. Esa idea no viene de Dios. Viene del poder. Y aquí está la paradoja final. Cuando se cae la censura, no se pierde sentido, se gana responsabilidad. Ya no puedes culpar a un libro. Ya no puedes esconderte detrás de un mandato divino. Tienes que pensar. Elegir. Asumir. Y eso asusta más que cualquier infierno. Porque un ser humano que piensa es impredecible. Un ser humano que interpreta es libre. Y un ser humano libre ya no necesita guardianes del texto. La Biblia, leída sin censura, no destruye la espiritualidad. Destruye el miedo. Y el miedo siempre fue el combustible principal del control religioso. Por eso esta historia nunca fue solo sobre libros prohibidos. Fue sobre mentes vigiladas. Sobre preguntas castigadas. Sobre versiones eliminadas no porque fueran falsas, sino porque eran peligrosas para el orden establecido. La Biblia que conoces no es la original. Es la que sobrevivió. Y lo que sobrevivió no siempre fue lo más verdadero, sino lo más útil. Ahí termina el viaje. No con una conclusión cerrada. No con una nueva doctrina.
sino con una invitación que sigue siendo radical después de siglos de censura. Leer. Pensar. Dudar. Porque lo que realmente se quiso censurar nunca fue el texto. Fue tu capacidad de entenderlo. La Biblia no fue solo escrita. Fue elegida, recortada y vigilada. No todo lo que existió llegó hasta nosotros. No todo lo que llegó fue lo más verdadero. Y no todo lo que se enseñó fue inocente. Durante siglos, la censura no protegió la fe, protegió el poder. Porque un texto abierto crea mentes libres. Y las mentes libres nunca han sido buenas para los imperios. La Biblia que conoces no es la original. Es la que sobrevivió. Y lo que sobrevivió no siempre fue lo más honesto, sino lo más útil. La pregunta ya no es histórica. Es personal. ¿Lees para obedecer? ¿O lees para entender? Porque cuando lees sin miedo, la censura pierde sentido. El control se debilita. Y el pensamiento vuelve a ser peligroso. Y si este tipo de ideas te incomodan, te provocan o te obligan a pensar dos veces, entonces este espacio es para ti. Comparte este vídeo. Sígueme. Y forma parte del Club del Escepticismo. Aquí no vendemos certezas. Las cuestionamos.